Hola, me llamo Gilbert y soy especialista en búsqueda de talento aquí en Google. El talento puede significar muchas cosas, puede significar personas que nunca se imaginaron en Google. Por lo tanto, parte del campo de acción de nuestro equipo es identificar talento a quien Google u otras compañías no necesariamente contactarían, o tenerlo en cuenta para roles y ayudarlos a navegar por el proceso de entrevistas. Eso también podría significar candidatos que ya están interesados o han expresado interés alguna vez en Google, e involucrarlos para apoyarlos en el proceso de entrevistas. En Google hay que ponerse el sombrero de gestión de programas y proyectos, sin importar el rol que tengas. Y ese sin duda fue mi caso. En mi rol, he tenido que practicar destrezas como transmitir información a interesados, gestionar un presupuesto y gestionar el cronograma de un proyecto en muchos proyectos diferentes dentro de mi rol. Un ejemplo de esto podría ser organizar eventos para estudiantes universitarios que asisten al campus de Google y escuchar a oradores invitados hablar sobre los proyectos en los que trabajamos, los roles y su trayectoria profesional. Por lo que, como pueden imaginar, este puede ser un proyecto complejo. Mi primer trabajo cuando salí de la universidad no tenía nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Era un subgerente en una tienda departamental, pero muchas de las destrezas que aprendí en ese rol fueron transferibles. Me ayudaron en mi rol y me permitieron tener éxito. Algunas de estas destrezas son poder hablar y tener conversaciones difíciles, poder administrar un presupuesto, gestionar recursos y gestionar el tiempo propio. Estas destrezas son particularmente importantes en un entorno de ventas minoristas. Empecé a aplicar muchos de estos frameworks o prácticas de gestión de proyectos aún a los proyectos más pequeños. Quizás se relacione con mis objetivos en los próximos 3 meses. Armar un plan de proyecto basado en eso. Yo era el único interesado, era el único revisando esta documentación, pero la práctica de poder hacerlo realmente me ayudó cuando tuve que hacerlo por un proyecto en Google con diversos interesados, con diferentes plazos y prioridades enfrentadas. Ya lo tenía incorporado, porque hasta lo aplicaba en mi vida cotidiana. Por lo tanto, creo que uno de los principales apoyos que tuve en cuanto a superar el síndrome del impostor o la falta de confianza al aplicar muchas de estas destrezas realmente solo es práctica. Y puedes practicarlas de diversas maneras, en tu vida personal, en tu vida profesional o en cualquier otra área. Entonces, eso fue algo muy importante para mí al hacer este recorrido, de mejorar mis destrezas como gerente de programas y proyectos. Me parece que al unirte a este curso y adentrarte en esto, ya estás tomando el primer paso. Y creo que eso es igual de importante, ¿no? No dejar que el miedo o el miedo al fracaso se interponga en el camino de nuevas oportunidades para ti. Y la segunda parte es no tener miedo a pedir ayuda. Pienso que la gente en general está dispuesta a ayudar y a apoyarte. Por eso, lo más importante que puedes hacer es tender lazos y no tener miedo a hacer preguntas, no tener miedo a hacer una entrevista informativa, pedir consejos para el currículo, pedirle consejos a personas que quizás ya estén en el rol que esperas tener o en el campo en el que buscas trabajar. Simplemente ponte en contacto con ellos, pregúntales. Pienso que a las personas les gusta conectarse con personas que son intuitivas, curiosas y que simplemente tienen ganas de aprender. Por eso, si puedes aprovechar esas dos cosas, creo que tendrás éxito en cualquier cosa que hagas.